Bienvenidos a esta clase de teología. Estamos siguiendo con el clase del Nuevo Testamento. Estamos pasando libro por libro. Después de la introducción de la semana anterior, estamos ya en lección 5, que corresponde al Evangelio de Lucas. Ya hemos pasado Mateo y Marcos. Entonces hoy empezamos con Lucas. Dice Lucas en las notas, Lucas el hombre perfecto, y hace referencia al énfasis particular del libro de Lucas que enfatiza la humanidad de Cristo. Entonces, esto lo vemos en muchas maneras a través del libro que vamos a mencionar en el transcurso de esta clase. Entonces, vemos claramente ese énfasis. Quiero mencionar 4 distintivos de este libro que lo separa de los otros evangelios, los otros 4 evangelios. El primero es esto: Lucas es el más largo de, de, los, de los evangelios, el más largo, y por eso tiene más detalles y más historias que no aparecen en los otros 3 evangelios. Entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, capítulo 1 es un capítulo bastante largo, tiene 80 versículos, y podemos ver que todo la información de este capítulo, 80 versículos, solamente está en Lucas. Entonces, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista es solamente en Lucas. El anuncio del nacimiento de Jesús, cómo se hizo ahí con los pastores y ¿qué más? María, cómo fue visitado por el ángel. María visita a Elizabeth. El cántico de María, nacimiento de Juan el Bautista, cántico de Zacarías, nacimiento de Jesús, los pastores y los ángeles, presentación en el templo, niño Jesús en el templo. Todo esto, estamos hablando de como 4 páginas enteras de las escrituras. Solamente está en Lucas. Solamente vas a encontrar esta información en Lucas. No está en Mateo, no menciona nada de esto en Marcos. Marcos absolutamente, primer capítulo de Marcos, ya está haciendo milagros, ¿no? Entonces, esta información del nacimiento y niñez de Jesús solamente se encuentra en Lucas. Entonces, Lucas, por eso, es el más largo. Otro distintivo de Lucas es el más histórico. Lucas empieza explicando que está haciendo esto para hacer un repaso de lo que realmente sucedió. Entonces, tiene detalles históricos que no encontramos en otros evangelios. Por ejemplo, cuando menciona que Cirenio era gobernador de Siria y en el año tal, menciona cosas que se pueden corroborar históricamente. Y esta es la manera que historiadores pueden poner fechas, porque estas historias o estos datos históricos dan fe de lo que realmente está sucediendo, en cuándo está sucediendo. Otro distintivo de Lucas es el más literario. Esto es debido a que Lucas tiene una educación, en parte tiene una educación secular mayor que los demás. Okay. Marcos no tenía esa educación. Mateo probablemente era un hombre educado. Lucas es el único gentil de todos los escritores del Nuevo Testamento. Es el único gentil, el único que no es judío. Entonces su trasfondo es diferente, su educación es diferente. Probablemente era un experto en griego. Entonces fue escrito en griego. Contiene diferentes
cosas que los demás no tienen. De hecho, lo que estoy leyendo aquí tiene 4 poemas, cantos que se conocen como grandes himnos clásicos de la iglesia primitiva. Entonces, en los primeros 2 capítulos, pues el canto de María, canto de Zacarías, son considerados esto. En capítulo 2 también hay 2 cantos más que solamente están ahí. El lenguaje de Lucas es más erudito, más significativo. De hecho, usa términos médicos y por eso sabemos que era médico, más allá de lo que dijo Pablo de él, cuando dijo el querido médico. Entonces, y muchos retratos personales de la gente describen esto en términos más literarios. Entonces, también dicen que Lucas es el evangelio más doctrinal. Entonces menciona doctrinas que se parecen doctrinas paulinas, porque sabemos que Lucas era compañero de viaje de Pablo en sus viajes misioneros. Entonces, esto sabemos por el libro de Hechos. Entonces, más doctrinal. Entonces, doctrinas de arrepentimiento, salvación, justificación, redención. La palabra justificar están en este evangelio que no aparecen en los demás evangelios. Entonces, es doctrinal probablemente por la influencia de Pablo sobre su vida y su ministerio. Entonces, vamos a entrar ahora en la lección 5, número 1, ¿quién fue Lucas? El autor nos dice, aunque no tiene autógrafo, sabemos que el mismo autor escribió a Lucas y Hechos. Entonces, no tiene autógrafo significa que él no se anuncia como el autor. Dice, yo, Lucas, escribo esto. Entonces, sabemos que Lucas y Hechos fueron hechos por él mismo. Entonces, históricamente está atribuido a Lucas. Número 1, mismo estilo vocabulario, los 2. Lucas fue compañero de Pablo. Esto vemos en Hechos. Aquí tienen una lista de citas en Hechos, donde Lucas hasta se autonombra que él está ahí participando y presenciando lo que está sucediendo en los acontecimientos en el libro de Hechos. Colosenses 4:14 menciona a Lucas, 2 Timoteo 4:11 también menciona a Lucas, que está con Pablo en Roma. Filipenses 4 también menciona a Lucas. Fue aceptado como el autor por la iglesia del primer siglo. Y este es el dato cada vez más importante para nosotros. Saber que la iglesia primitiva, el primer siglo, sabía que Lucas era el autor de este libro. Entonces, ¿quién era este hombre? Nació en Siria, no fue judío, este está claro en Colosenses capítulo 4, fue médico, es donde dicen el querido médico, fue entonces educado, capacitado como historiador. Solo vemos en diferentes lados que hace referencia de lo que está haciendo. Está haciendo una compilación de lo que había pasado o lo que estaba pasando, ¿no? Fue buen candidato para estar con Pablo. Otro educado escribe como un erudito. Ya lo mencionamos que es el más literario. Entonces, el lenguaje que usa, el vocabulario que usa, muestra que es un hombre educado. Usa términos médicos en sus escritos. De hecho, hay una cosa que yo leí, que un investigador dice que hay casi 400 referencias en el libro de Lucas y Hechos que
hablan de términos médicos que los médicos usan. Entonces, es un interesante dato. Número 4, posiblemente fue discípulo directo de Pablo. Lo que sabemos que no conoció directamente a Jesús. Probablemente fue convertido en Antioquía. Recuerden que Pablo era un miembro, era partícipe en el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Estamos hablando de Antioquía, que está en Siria, al norte de Palestina. Ahí fue la base de Pablo en su ministerio. Número 5, viajó con Pablo. Tenemos aquí unos datos en Troas, en Filipos, diferentes en Filipos, diciendo que él estaba ahí como colaborador con Pablo. Número 6, fue enviado por Pablo como líder. También, número 7, íntimo amigo de Pablo. Fue íntimo amigo de Pablo. Entonces, aquí hay muchas citas. No tenemos mucho tiempo en este estudio por leer todas las citas, pero como Pablo se expresa en sus cartas, nos da la pista de quiénes eran sus más cercanos amigos y colaboradores. Entonces, yo menciono a Lucas, menciono a Timoteo y a Tito. Son los tres así más que destacan como amigos colaboradores. A Timoteo y Tito los llama verdaderos hijos. Entonces Pablo tenía esa amistad también con Lucas. Estuvo con Pablo en Jerusalén, naufragó con Pablo en Hechos 28. Lucas estuvo ahí. Imagínate, estuvo con Pablo en Roma. Esto vemos, estuvo con Pablo en los días finales, fiel hasta el final. Entonces, cuando Pablo en su como lamento en 2 Timoteo 4, él menciona su juicio y dice que todos me abandonaron, menos Lucas. Lucas estuvo ahí con él, fiel hasta el final. Tradición sobre Lucas es que era soltero. Digo tradición porque no tenemos cómo corroborarlo así históricamente. Entonces, era soltero, regresó a Filipos después de la muerte de Pablo y que murió crucificado. Imagínate esto, que el fin de Lucas fue la crucifixión. Número 2, fecha. Entre 58 y 63. Lo ponemos aquí con un lapso donde probablemente fue escrito este libro. ¿A quién? Entonces, eso es lo interesante. A una persona llamado Teófilo. Ahora, ¿quién era Teófilo? La verdad es que no podemos decir con certeza, pero hay algunas indicaciones aquí. Fue un oficial romano, porque usa el título excelentísimo. Entonces significa que este hombre tenía cierta posición ahí en el gobierno, probablemente, de Roma, persona de influencia en Roma, un magistrado que fue parte del juicio de Pablo. Esa es una opción. Un gentil que fue convertido, un noble patrocinador de Lucas. Padre por adopción, es otra idea que tienen. ¿Por qué dicen patrocinador? Porque dedicó los 2 libros a esta persona. Entonces, prácticamente estamos como rindiendo cuentas de lo que ha hecho a esta persona. Letra B fue escrito generalmente al mundo griego.
a los educados. Los griegos están en búsqueda del hombre ideal. Entonces los griegos enfatizan el arte, la filosofía, la religión. Son maneras de buscar el hombre perfecto. Su idea era diferente de los romanos. Fue un hombre de belleza, un hombre de sabiduría y un hombre de gracia. Estos son los ideales de la cultura griega. Entonces, mucha filosofía, mucho arte. Entonces, puedes recordar la cultura griega en aquel tiempo. No era una cultura militar, no era una cultura tan bélico, tan brusco. Era una cultura que buscaba la perfección del hombre. Entonces, Lucas, como un griego y gentil, fue un hombre perfecto para este evangelio. Lucas viajó bastante y conoce el mundo, de lo cual está testificando. Entonces, ya tenemos la idea. Número 4, el propósito del libro. Lucas 1:1 dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, varias cosas aquí. Él dice que yo soy un investigador de lo que sucedió con Jesús. Te lo voy a escribir y voy a darte este cuento ordenado, ¿ok? Entonces, para afirmar la fe de los creyentes, y este es el último versículo que dice, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, Teófilo era un creyente, probablemente discípulo de Lucas, de una forma u otra, aunque era tal vez un oficial romano. Distintivos del libro. El Evangelio de Lucas representa a Jesús como un hombre perfecto. Entonces, ese es el distintivo más importante que vemos. Enfatiza la humanidad de Jesús. Podemos verlo primero en la genealogía. En capítulo 3 hay una genealogía, empezando en el versículo 23. Recuerden que la genealogía de Mateo empieza hijo de Abraham, hijo de David. Entonces genealogía en Mateo empieza con Abraham. Y este empieza con Jesús y termina con Adán. Entonces, entonces por ende es una genealogía más largo, pero ¿por qué lo hace desde Jesús hasta Adán? Porque está intentando vincular a Jesús con su humanidad. Recuerda, en Mateo estaban vinculando a Jesús con el fundador de la nación de los judíos. Aquí está vinculando a Jesús con la raza humana. Entonces, es hombre, letra B, énfasis sobre su experiencia humana común. Entonces, tenía un nacimiento, tenía una niñez. Vemos a Jesús en el templo. Vemos a Jesús como miembro de su familia. Tenía padres, tenía hermanos. Todo esto está relacionado ahí. Tenía un desarrollo normal y llegó a la madurez. Entonces, esta es la experiencia
normal de cualquier ser humano. Nació, creció, tenía su familia. Entonces, no vemos esto en los demás evangelios de la Biblia.